Esmeralda estaba junto a los fogones, removiendo la salsa que empezaba a espesar. El reloj de pared marcaba las 28 y Benicio seguía fuera. Normalmente llegaba sobre las 7, pero últimamente se retrasaba más. Bajó el fuego de la olla y la tapó para mantenerla caliente. Ya había platos en la mesa, cubiertos y una ensaladera con verduras frescas en el centro. Todo tenía que estar listo para él. No le gustaba esperar. Se apoyó en el tablero de la mesa y miró por la ventana. El Salvador se oscurecía tras el cristal, las luces de las casas se encendían una a una, los coches pasaban por algún lugar más abajo. Su piso estaba en la 8ª planta. La ventana de la cocina daba a los edificios vecinos y a un trozo de bahía en la distancia. Cuando se mudaron hacía 3 años, a Esmeralda le encantaba mirar el agua por las mañanas, tomar café en el balcón y escuchar el ruido de la ciudad. Ahora rara vez salía al balcón. De hecho, casi nunca salía de casa. Esmeralda volvió a la cocina y probó la salsa. Tenía que añadir un poco más de sal. A Benicio le gustaba que la comida estuviera bien condimentada, pues decía que la comida insípida era señal de que una mujer cocinaba sin alma. Cogió el salero y añadió una pizca, luego otra. Removía, volvía a probar. Tenía que estar en su punto. Mientras la salsa se terminaba, se dirigió al cuarto de baño y se miró en el espejo. Una sencilla camiseta gris y unos vaqueros, el pelo recogido en una coleta. Benicio a veces decía que vestía como una estudiante, aunque ya tenía 28 años. Esmeralda se soltó el pelo, se lo alisó con las manos y se lo volvió a recoger. Parecía despeinada, y a él no le gustaban los cabellos despeinados. Quizá debería haberse cambiado de ropa, ponerse algo más elegante, pero entonces él podría preguntarle por qué iba vestida así, si iba a salir. Mejor dejarlo como estaba. Volvió a la cocina justo cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Su corazón se apretó habitualmente, no de alegría, sino de tensión. Esmeralda abrió rápidamente el horno, comprobó la carne y volvió a cerrarlo. Todo estaba listo. «Estoy en casa». La voz de Benicio llegó desde el pasillo. «La cena está lista», dijo ella, intentando mantener la voz firme y amable. Entró en la cocina dejando su maletín en el sofá del salón. Llevaba un traje impecable, azul oscuro con una fina raya, camisa blanca y zapatos relucientes. Benicio siempre cuidaba su aspecto, formaba parte de su imagen de hombre de negocios de éxito. Creía que la gente te juzga en los 3 primeros segundos, y ese juicio debe ser correcto. «¡Qué olor!», dijo, pero no había aprobación en su tono. Parecía más bien una constatación. «Pollo a la crema», respondió Esmeralda sacando el plato del horno. «Su favorito». Caminó en silencio hasta el fregadero, se lavó las manos y se las secó con una toalla. Esmeralda dispuso la comida en los platos, colocó su ración sobre la mesa. Benicio se sentó, miró el plato, luego a ella. «No podías haber hecho una ración más grande. Estoy todo el día de pie y me das de comer como a un bebé». Ella cogió inmediatamente su plato, añadió más carne y salsa y volvió a dejarlo en su sitio. Aún no se había sentado, esperando a que él comiera. Benicio cogió un tenedor, probó un trozo de pollo, masticó en silencio. «La salsa está un poco líquida», dijo al fin. «Estaba mejor la última vez. Puedo espesarla, si quieres». «Es demasiado tarde», le cortó. «Deberías haberlo hecho enseguida». Esmeralda se sentó frente a él y se puso un poco en el plato. No tenía apetito. Comieron en silencio, oyendo solo el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el zumbido del frigorífico. Solían hablar durante la cena, al principio de su matrimonio. Benicio hablaba de trabajo, de sus planes para ampliar su negocio, y ella compartía alguna trivialidad de su vida. Ahora esas conversaciones se habían apagado. Ella no tenía mucho que decir. Sus días eran iguales, y las historias de él sobre el trabajo siempre terminaban en irritación si ella hacía demasiadas preguntas o, por el contrario, no entraba en suficientes detalles.
Le miró y recordó cómo se habían conocido. Hacía 4 años, en una recepción de negocios en Río de Janeiro. Su padre la había llevado con él, ya que, tras la muerte de su madre, Esmeralda solía asistir a ese tipo de eventos, pues decía que era bueno que viera cómo funcionaban los grandes negocios. Aquella noche estaba junto a la ventana con un vaso de zumo, mirando las luces de la ciudad cuando Benicio se le acercó. Se presentó, dijo que la había visto con Aurelio Torres y se había dado cuenta de que era su hija. Hablaba con seguridad, con una leve sonrisa, manteniendo el semblante serio. A Esmeralda le pareció interesante, no como los demás hombres de la recepción, que o adulaban a su padre o la ignoraban como un detalle sin importancia del interior. Hablaron durante casi 1 hora. Benicio le contó que acababa de montar su propia empresa de transportes, que había empezado con un camión y ahora tenía una pequeña flota de vehículos. Habló de sus planes, de cómo quería expandirse, entrar en nuevas rutas. Había tanta confianza en su voz que Esmeralda creyó que aquel hombre podía hacerlo todo. Parecía sólido como una roca. Entonces le gustó. Aurelio se tomó su relación con frialdad. Cuando Benicio le pidió permiso para llamar a Esmeralda, su padre le dijo que era decisión suya, pero su mirada era elocuente. Más tarde, mientras volvían a casa, le preguntó qué pensaba de él. Esmeralda respondió que Benicio le parecía agradable. Su padre guardó silencio, limitándose a mover la cabeza. 6 meses después, cuando Benicio le propuso matrimonio, Aurelio le dijo sin rodeos: «Este hombre no es para ella». Dijo que veía algo inquietante en el novio, que estaba demasiado preocupado por el dinero y el estatus, que el verdadero amor se ve de otra manera. Esmeralda, por primera vez en su vida, fue en contra de los deseos de su padre. Afirmó con firmeza que se casaría con Benicio, que lo amaba y que su padre no quería dejarla marchar. Discutieron, no a gritos, los Torres no gritaban, pero hablaban con dureza y frialdad. Al final, Aurelio cedió. Dijo que, puesto que era una mujer adulta, tenía derecho a decidir su propio destino. Pero puso mala cara en la boda, y Esmeralda supo que desaprobaba su elección. El primer año de matrimonio no fue mal. Benicio trabajaba mucho, su empresa crecía, firmaba nuevos contratos. Llegaba a casa cansado pero satisfecho. Alquilaron un piso pequeño. Esmeralda consiguió trabajo en una agencia de viajes. Le gustaba comunicarse con los clientes, ayudar a planificar viajes. A Benicio no le importaba al principio, aunque a veces decía que cuando ganara más dinero, ella no tendría que trabajar. Esmeralda no veía por qué eso iba a ser una ventaja, pero se calló. El cambio empezó poco a poco. Al principio, Benicio empezó a meterse con la forma en que se vestía para ir a trabajar. Decía que su falda era demasiado corta, su blusa demasiado abierta, que los hombres de la oficina la miraban fijamente. Esmeralda respondía que vestía con modestia, que nadie miraba a nadie, pero él insistía. Entonces empezó a llamarla varias veces al día, preguntándole dónde estaba, con quién, por qué. Si no contestaba, la interrogaba por la noche. Decía que estaba preocupado, que la ciudad era peligrosa, que solo quería saber si ella estaba bien. 2 años después de la boda, le pidió que lo dejara. Dijo que ahora ganaba lo suficiente para mantener a su familia, que su mujer debía ocuparse de la casa en vez de malgastar su energía con extraños. Esmeralda intentó explicarle que le gustaba el trabajo, que no era solo dinero, sino también comunicación y autorrealización. Benicio entonces se enfadó mucho. Le dijo que era una desagradecida, que él trabajaba como un condenado para que ella no necesitara nada, y que lo que quería era corretear por la oficina a cambio de unos céntimos y charlar con los compañeros. Al final, cedió. Escribió una carta de dimisión y se quedó en casa. Pasó 1 año desde entonces. Esmeralda se ocupaba de la casa, cocinaba, limpiaba, iba a la tienda. A veces se encontraba con Dalila.
Eran amigas desde la universidad y Dalila era una de las pocas personas que mantenía el contacto con ella. Las otras amigas se fueron distanciando poco a poco, o estaban cansadas de que Esmeralda se negara constantemente a verla por culpa de su marido, o simplemente sus vidas se habían distanciado. ¿Vas a quedarte mirando el móvil toda la noche? La voz de Benicio la devolvió a la realidad. Esmeralda se estremeció. No se había dado cuenta de que había cogido el teléfono que estaba a su lado sobre la mesa. Lo siento, no. Enséñamelo, le tendió la mano. ¿Qué? El teléfono. Enséñame el teléfono. Sintió un escalofrío. No era la primera vez que ocurría. Cada pocas semanas, Benicio le pedía de repente que le enseñara el teléfono, que leyera sus emails, que mirara sus llamadas. Decía que tenía derecho a saber con quién hablaba su mujer. Esmeralda le entregó el teléfono. Era inútil discutir y no tenía nada que ocultar. Hojeó la pantalla, abrió un Messenger, hurgó en su correspondencia con Dalila. Esmeralda permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Dalila le había escrito esta tarde, proponiéndole quedar este fin de semana, ir al centro comercial, ver la nueva colección en una de las tiendas. Esmeralda respondió que se lo pensaría. Otra vez el centro comercial. Benicio levantó la vista de la pantalla. ¿Cree que os sobra el dinero? Solo queríamos ver. Ver, sonrió. Quiere que te gastes mi dinero en trapos que no necesitas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esa amiga tuya es una mala influencia? Dalila no es... Siempre te está animando a que vayas a viajes, a reuniones, continuó Benicio sin escucharla. Te está llenando la cabeza con todo tipo de tonterías. ¿Sabes lo que me contó Ronaldo la semana pasada? Ahora su mujer le exige que salga con ella todos los fines de semana, a los cafés, al cine, a saber dónde. Es por culpa de novias así, que hacen creer a las mujeres que sus maridos les deben algo. Esmeralda guardó silencio. Sabía que era mejor no contrariarlo cuando estaba de ese humor. Te prohíbo que la veas más de una vez a la semana, dijo Benicio devolviéndole el teléfono. Y nada de centros comerciales. Si necesitas algo, me lo dices y te lo compro. Pero solo queríamos... He dicho que no. Alzó la voz, golpeando la mesa con la palma de la mano. Esmeralda se estremeció. Los platos tintinearon con el impacto. Bajó los ojos y apretó el teléfono. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo por ti? La voz de Benicio se hizo más baja, pero no más suave. Te mantengo. Tienes un techo, comida, ropa. Puedes quedarte en casa todo el día, hacer lo que quieras, y ni siquiera lo aprecias. ¿Crees que esto es fácil para mí? Trabajo duro cada día para que esta empresa siga creciendo, para darnos un futuro. ¿Y quieres que acepte que unos extraños se entrometan en nuestras vidas, influyendo en mi mujer? Dalila no es una extraña, es mi amiga. Está influyendo en ti, dijo Benicio. Te hace pensar que no tienes suficiente, que soy un mal marido. Veo cómo cambias cuando la ves. Te vuelves insatisfecho, empiezas a discutir. Esmeralda quiso decir que no era verdad, que Dalila solo la apoyaba, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque, para ser sincera, después de los encuentros con su amiga, cada vez le costaba más volver a aquel piso, a aquella vida. Dalila vivía otra vida. Trabajaba, salía con un chico que la trataba con respeto, hacía planes, y Esmeralda solo existía, día tras día, cocinando cenas y esperando a que su marido no encontrase ningún motivo para disgustarse. Benicio se levantó, rodeó la mesa y se colocó a sus espaldas. Le puso las manos sobre los hombros. Esmeralda se tensó. «Lo hago por tu bien», dijo en voz baja, casi como una caricia. «No te das cuenta de lo cruel que es el mundo. La gente se utiliza, se traiciona, se abandona. Quiero protegerte de todo eso. Quiero que estés a salvo, que no te hagan daño. ¿Me entiendes?» Ella asintió, aunque no lo entendía. No entendía por qué la protección debía sentirse como una jaula, por qué el cuidado se sentía como control.
Te quiero demasiado para dejar que nadie interfiera en nuestro matrimonio, continuó Benicio, acariciándole los hombros. Tu padre ya piensa que has tenido un mal matrimonio. ¿Crees que no veo cómo me mira? Como si no fuera digna de ti. Y esos amigos tuyos solo echan leña al fuego, diciéndote que podrías tener una vida mejor. Pero no nos conocen, no saben lo que tenemos. Se inclinó y le besó la cabeza. Esmeralda se quedó quieta, sintiendo el peso de sus manos sobre los hombros. ¿Me entiendes, verdad?, preguntó él. Sí, susurró ella. Bien. Benicio se enderezó y retiró las manos. Entonces el asunto está cerrado. Dile a tu Dalila que estás ocupado este fin de semana, y no hables con ella tanto como deberías. No me gusta. Volvió a su asiento, cogió de nuevo el tenedor como si nada hubiera pasado. Esmeralda se quedó mirando su plato casi intacto. Dos sentimientos luchaban en su interior, miedo y alivio. Miedo por lo fácil que era para él pasar de la calma a la rabia y viceversa, y alivio porque hoy no había pasado lo peor. No le había pegado, solo le había gritado, solo le había apretado los hombros un poco más fuerte de lo necesario. No es para tanto. Otras mujeres lo pasan peor. Ha oído historias, leído en internet. Algunas tienen maridos que beben, les pegan, salen. Benicio la quiere demasiado. Él mismo lo había dicho. Esmeralda cogió el tenedor y se obligó a comer un poco más. La salsa le salió un poco líquida. Los 15 días transcurrieron al ritmo habitual. Esmeralda cocinaba, limpiaba, hacía la compra. Benicio volvía del trabajo, cenaba, veía las noticias u ordenaba papeles en su despacho. A veces intercambiaban algunas frases sobre el tiempo o qué comprar la semana siguiente. Esmeralda casi se había acostumbrado a ese silencio, a ese vacío entre ellos, casi se había resignado a que su vida fuera así. El miércoles, Benicio llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Esmeralda estaba poniendo la mesa cuando él entró en el salón y se sentó en un sillón sin quitarse la chaqueta. Normalmente se iba directamente a la ducha, pero esta noche permaneció sentado, con la mirada fija en un punto. Salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «La cena está lista», dijo. «Espera». Benicio volvió la cabeza en su dirección. «Tengo algo que decirte». Esmeralda se quedó paralizada en la puerta. Algo en su tono la hizo recelar. Hablaba con calma, con demasiada calma, como quien habla de algo desagradable pero inevitable. «Te escucho», se apoyó en el marco de la puerta, apretando la toalla entre las manos. «Una mujer viene a verme», empezó Benicio, apartando la mirada de ella. «Se llama Yasmín. Trabaja en la empresa. Tenemos una estrecha relación». Esmeralda no se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir. Las palabras llegaron a su conciencia lentamente, como si le hablaran en un idioma desconocido y tuviera que traducir cada palabra por separado. Una relación estrecha. Una mujer. Va a venir. Parpadeó, intentó concentrarse. «¿Qué?», exhaló. «Vendrá aquí de vez en cuando», repitió Benicio, esta vez mirando a su mujer. Su rostro era impenetrable, como si estuviera hablando de un nuevo contrato de transporte. «Quería avisarte con antelación para que no te pillara desprevenida». Empezaba a caer en la cuenta. La amante. Tiene una amante y ahora va a traerla a su casa donde ella limpia, cocina, lava sus camisas, le espera por las noches. Esmeralda sintió que sus entrañas se apretaban en un nudo apretado. «¿Tú estás de broma?», le temblaba la voz. «No», respondió Benicio. «No bromeo, y no voy a discutirlo. Solo te he advertido, como debía». Esmeralda se apartó del marco de la puerta y dio un paso adelante. «Benicio, no puedes... Estamos casados. No puedes traer aquí a otra mujer». «Puedo». Se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. «Y lo haré. Esmeralda, seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que intimamos? ¿Hace 2 meses? ¿3? Te has alejado de mí. Te has vuelto fría, indiferente. Soy un hombre. Tengo necesidades,
Y no voy a negármela solo porque mi mujer ya no esté interesada en los deberes conyugales. Yo no... Se atragantó de indignación. Fuiste tú quien dejó de tocarme. Dijiste que estabas cansado, que tenías mucho trabajo. Y es cierto, Benicio se encogió de hombros. Pero Yasmín entiende mis necesidades, sabe cómo tratar a un hombre. Y tú, eres una buena anfitriona, Esmeralda, pero como mujer hace tiempo que no me atraes. Sus palabras cortaron como fragmentos de cristal. Cada palabra se clavaba en su piel, dejando heridas sangrantes. Esmeralda se quedó inmóvil, incapaz de moverse, incapaz de responder. Incluso deberías estar agradecida, continuó Benicio en el mismo tono uniforme. Muchos hombres en mi lugar se limitarían a echar a una esposa que ya no cumple con sus obligaciones y buscarían una nueva. Pero yo no soy así. Yo te proporciono un hogar, comida, un techo bajo el que cobijarte. No necesitas nada. Todo lo que pido a cambio es que me dejes vivir mi vida como me parezca. Es humillante, susurró Esmeralda con la garganta llena de lágrimas. Sería humillante estar en la calle sin dinero y sin educación, la cortó Benicio. Pero así aceptas la realidad. Yasmín vendrá cuando yo lo crea conveniente. No harás una escena, no serás grosera con ella. Haz como si no estuviera, si eso te hace sentir mejor. Se levantó de la silla, caminó junto a ella hacia el baño. Se detuvo en el umbral, se dio la vuelta. Y no te atrevas a llamar a tu padre o a tu amigo para quejarte, añadió con frialdad. Si me entero de que le has contado a alguien nuestros asuntos privados, lo lamentarás. Es una advertencia. La puerta del baño se cerró. Esmeralda se quedó de pie en medio del salón, con la toalla aún en la mano. Le parecía que el suelo se le iba de debajo de los pies, que las paredes se movían, que no había suficiente aire. Llegó al sofá, se hundió en él, dejó caer la cara entre las palmas de las manos. Las lágrimas no salían. Había algo peor que las lágrimas. Un vacío, frío y húmedo, que lo llenaba todo desde dentro hacia afuera. La cena permaneció en la mesa sin tocar. Benicio salió de la ducha, se cambió de ropa, pasó de la cocina al estudio y se encerró allí. Esmeralda se quedó así sentada en el sofá, incapaz de moverse. El reloj marcaba las 11 cuando por fin se levantó y fue al dormitorio. Se quedó a oscuras, mirando al techo sin desvestirse. El sueño no llegaba. 2 días después, el viernes por la noche, sonó el timbre. Esmeralda estaba terminando de fregar los platos de la cena. Benicio estaba en casa, sentado en el salón con su portátil. Se levantó y fue a abrir. Esmeralda oyó cómo se abría la puerta, cómo saludaba a alguien y cómo le respondía una voz de mujer. Luego pasos en el pasillo, y ella entró en el salón. Yasmín tenía unos 26 años, quizá 27, pelo oscuro hasta los hombros, maquillaje brillante, vestido negro ajustado, tacones altos. Sonreía, llevaba un pequeño bolso en la mano y miraba a Benicio como si fueran los únicos en la casa. Esmeralda se quedó inmóvil junto al lavabo, con las manos húmedas congeladas sobre una toalla. «Yasmine, pasa». La cogió de la mano Benicio y la condujo al salón. La chica entró, mirando a su alrededor como si evaluara el entorno. Su mirada se deslizó sobre Esmeralda, se detuvo un segundo y luego se apartó, como si hubiera visto algo indigno de atención. No saludó, no asintió, simplemente pasó de largo. «Siéntate», Benicio señaló el sofá. «¿Te traigo algo? ¿Un vino? Me encantaría». Yasmín se hundió en el sofá, puso la pierna sobre el pie, se arregló el pelo. Benicio se dirigió a la cocina, sacó una botella de vino de la nevera, sacó copas. Esmeralda seguía de pie junto al fregadero, indecisa. Sirvió el vino, cogió los vasos y volvió al salón. Ni siquiera miró a su mujer. Esmeralda se limpió las manos lentamente, colgó la toalla y se dirigió a la puerta de la cocina. Se detuvo en el umbral. En el salón Benicio estaba sentado junto a Yasmín. Discutían algo, reían. Le puso la mano en la rodilla. Esmeralda apartó la mirada, caminó hacia el dormitorio.
Detrás de ella oyó la voz de Yasmín. ¿Siempre está tan triste? No le hagas caso, respondió Benicio. Esmeralda cerró la puerta del dormitorio tras de sí, apoyó la espalda en la pared y se tumbó en el suelo. Se quedó sentada con los brazos alrededor de las rodillas, escuchando las voces apagadas y las risas del salón. Luego las voces se apagaron y se oyeron pasos. Caminaban por el pasillo, más allá del dormitorio, hacia el estudio. La puerta del estudio se cerró. Esmeralda se levantó y salió del dormitorio. Se detuvo en el pasillo, mirando la puerta cerrada del estudio. Todo estaba en silencio. Llegó a la cocina, se sentó a la mesa, se sirvió agua de la jarra. Las manos le temblaban tan violentamente que el agua salpicó la mesa. Dejó el vaso y apretó las palmas de las manos, tratando de detener el temblor. Pasaron 2 horas. Esmeralda estaba sentada en la cocina, mirando al vacío. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Por fin se abrió la puerta del estudio y se oyeron voces. Esmeralda no se movió de su asiento. Oyó a Benicio y a Yasmín caminando por el pasillo hacia el recibidor, mientras él la ayudaba a ponerse el abrigo, mientras cuchicheaban sobre algo. Luego unos pasos se dirigieron hacia la cocina. Yasmín entró, mirando a Esmeralda sentada a la mesa. «Al menos podrías preparar un café como Dios manda», dijo despreocupada. «La próxima vez que venga». Esmeralda levantó la mirada y la fulminó con la mirada. Yasmín estaba en la puerta, pintándose los labios y mirándose en un pequeño espejo. Benicio estaba de pie a sus espaldas, con un rostro impenetrable. «Te acompaño», le dijo a Yasmín. Salieron. Esmeralda oyó abrirse la puerta principal, los oyó despedirse, oyó cerrarse la puerta. Benicio volvió a entrar, asomándose a la cocina. «Vete a la cama», dijo brevemente y se fue a su estudio. Esmeralda permaneció sentada. Permaneció sentada hasta que se hizo de día. Luego se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojos rojos, mejillas hundidas. La cara de un extraño. Al día siguiente no pudo soportarlo más. Esperó a que Benicio se fuera a trabajar. Cogió el teléfono con manos temblorosas y encontró el número de Dalila. Pulsó llamar. Esperó los pitidos, cada uno de ellos un martilleo en las sienes. Por fin, su amiga contestó. «¿Esmeralda? Hola, ¿cómo estás?» Esmeralda abrió la boca para decir algo, pero le salieron sollozos. Lloraba en el teléfono, incapaz de parar, incapaz de pronunciar una palabra. «Esmeralda, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás en casa?» La voz de Dalila se tornó ansiosa. Esmeralda asintió, y entonces recordó que su amiga no podía verla. «En casa», dijo entre lágrimas. «Ahora mismo voy», dijo Dalila. «No cuelgues. ¿Me oyes? Espérame». 40 minutos después, Dalila estaba en la puerta. Esmeralda la abrió, con la cara hinchada de lágrimas y el pelo revuelto. Su amiga entró, la abrazó, la condujo al salón y la sentó en el sofá. ¿Qué ocurrió? Dalila se sentó a su lado, le cogió las manos. «Cuéntamelo», y Esmeralda se lo contó. De cómo Benicio anunció a su amante, de cómo la introdujo en la casa, de la humillación que tuvo que soportar. Las palabras fluían, no podía parar, todo salía, el dolor, el miedo, la desesperación. Dalila escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Esmeralda terminó, su amiga soltó las manos, se levantó y dio la vuelta a la habitación. «Ya está», dijo rígida. «Recoge tus cosas ahora mismo, ahora mismo. Te vas a casa de tu padre». «No puedo», susurró Esmeralda. «Sí que puedes». Dalila se volvió hacia ella. «Tienes que hacerlo. Ese hombre te está acosando, te está humillando en tu propia casa. ¿Cómo puedes soportarlo? Si me voy, habrá un escándalo». Esmeralda se abrazó a sí misma. «Padre se enterará que he fracasado en mi matrimonio, que me he deshonrado». «¿Deshonrada?» Dalila se acuclilló frente a ella y la cogió por los hombros.
Deshonrada porque tu marido trajo una amante a tu casa. Tú no tienes la culpa. Papá tenía razón. Esmeralda sacudió la cabeza. Dijo que Benicio era el hombre equivocado, y yo no le hice caso. Insistí en este matrimonio. Y ahora, ¿cómo voy a ir a decirle que tenía razón, que yo estaba equivocada? Tu padre te quiere. Dalila apretó los hombros con más fuerza. Lo entenderá, te ayudará, pero tienes que salir de aquí. Tengo miedo, admitió Esmeralda en voz baja. Benicio dijo que si intentaba irme, me arrepentiría, que él haría que no tuviera a dónde ir. Es un farol, dijo Dalila negando con la cabeza. Solo te está asustando para que te quedes. Pero tienes a tu padre, me tienes a mí, tienes a dónde ir. Esmeralda miró a su amiga con los ojos nublados. ¿Y si no es así? ¿Y si no va de farol? Dalila suspiró, le soltó los hombros y se sentó a su lado. Entonces, razón de más para irnos, dijo en voz más baja. Porque un hombre capaz de amenazar así es capaz de más. Esmeralda, te das cuenta de que esto puede acabar muy mal, ¿verdad? Esmeralda asintió. Se daba cuenta, pero el miedo era más fuerte que la comprensión. Miedo a lo que le esperaba, miedo a lo desconocido, miedo a que Benicio encontrara la forma de castigarla. Había vivido con él 4 años. Sabía de lo que era capaz cuando se enfadaba. Necesito tiempo, susurró. Para pensar. Dalila guardó silencio un largo rato y luego asintió. De acuerdo, dijo. Pero no tardes demasiado. Prométeme que no lo alargarás. Te lo prometo, mintió Esmeralda. Su amiga volvió a abrazarla, larga y fuerte. Luego se fue, y Esmeralda se quedó sola en el piso vacío, donde las paredes recordaban las voces de su marido y su amante. Esmeralda se despertó temprano, antes que el despertador. Apenas amanecía fuera de la ventana, la ciudad empezaba a despertarse. Se tumbó boca arriba mirando al techo y pensó en que hoy cumplía 28 años. Los cumpleaños solían ser una celebración. Su madre hacía una tarta, su padre le regalaba algo especial, sus amigos venían con flores y regalos. Después murió mamá y las celebraciones se hicieron más tranquilas, pero papá siempre intentaba que el día fuera especial. Y ahora Esmeralda solo quería que el día pasara rápido y desapercibido. Benicio yacía a su lado, vuelto hacia la pared. Respiraba tranquilamente, dormía a pierna suelta. Se levantó con cuidado de no despertarlo, se puso una bata y fue a la cocina. Puso el café, se sentó junto a la ventana con una taza entre las manos. 28 años. Había vivido casi un tercio de su vida. ¿Y qué podía decir de sí misma? ¿Qué tiene? Un marido que trae una amante a su casa, un piso en el que se siente como una criada, días que se parecen como gotas de agua. Benicio salió del dormitorio hacia las 8. Entró en el baño sin saludar. Esmeralda oyó el ruido del agua, luego volvió a la cocina, ya vestido con camisa y pantalones. ¿Hay café?, preguntó abrochándose el reloj en la muñeca. Ahora mismo lo sirvo. Se levantó, cogiendo una taza. Se sentó a la mesa, cogió el móvil y empezó a mirar algo en la pantalla. Esmeralda le puso el café delante y se sentó frente a él. Esperó. Quizá se acordaría. Quizá dijera algo. Ricardo viene hoy del puerto, dijo Benicio sin apartar los ojos del teléfono. Tendré que quedarme hasta tarde para arreglar el papeleo del nuevo envío. Haz la cena más tarde, a las 9. Esmeralda asintió, aunque él no la miraba. Bien. Terminó el café, se levantó y cogió la chaqueta del perchero del pasillo. Esmeralda se sentó a la mesa, apretando la taza entre las manos. Se dirigió a la puerta, se puso los zapatos. «Benicio», llamó en voz baja. Él se volvió, frunció el ceño. «¿Qué?» «Hoy es mi cumpleaños». Se quedó inmóvil un segundo y luego asintió. Cierto, lo había olvidado por completo. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la cartera y unos billetes. «Toma, cómprate algo, lo que quieras». Puso el dinero en la mesa junto a la puerta y salió sin esperar respuesta. La puerta se cerró.
Esmeralda permaneció sentada unos minutos más. Luego se levantó y se acercó a la mesa. Sacó unos billetes, solo 300 reales, ni siquiera en un sobre, de los que se compran en el supermercado. Volvió a la cocina y se terminó el café, que se había enfriado. El día se alargó lentamente. Esmeralda limpió el piso, aunque no había nada que limpiar. Luego se sentó en el sofá con un libro, pero no conseguía concentrarse. Sus ojos se deslizaban por las líneas sin detenerse. Dalí la llamó a la hora de comer, la felicitó, le preguntó cómo le iba. Esmeralda le mintió que todo iba bien, que Benicio le había prometido organizar algo por la noche. Dalila dijo que le gustaría ir, pero Esmeralda le pidió que no lo hiciera, alegando que estarían las dos solas. Su amiga no insistió, pero pudo notar la preocupación en su voz. Alrededor de las 6 Benicio llegó a casa. Entró con un pequeño paquete en las manos y una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Feliz cumpleaños», dijo tendiéndole el paquete. Esmeralda lo cogió y miró dentro. Era una caja de perfume, preciosa, envuelta en oro. Sacó el frasco y miró la etiqueta. Conocía la fragancia. La había visto en una tienda hacía un par de meses cuando fue a hacer la compra. Entonces le había costado unos $300. «Gracias», dijo, intentando que su voz sonara sincera. «Me gasté casi $1000 en él». Benicio se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. «El asesor dice que es una versión exclusiva, especial para nuestra región. No todas las mujeres reciben un regalo así». Esmeralda asintió. Dejó la botella sobre la mesa. $1000. Él mentía, y ambos lo sabían, pero ella no discutió. «¿Qué sentido tiene?» «Es muy bonito», dijo en voz baja. «Me gusta». «Bien». Benicio fue a la nevera y cogió agua. «¿Está lista la cena?» «Dijiste a las 9». «Ah, vale. Voy a darme una ducha». Se fue y Esmeralda se quedó en la cocina con una caja de perfume en las manos. Luego la llevó al dormitorio. La puso en la estantería con los otros frascos que apenas usaba. Volví a la cocina y empecé a preparar la cena. Mientras cortaba verduras, las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque aún no había tocado las cebollas. A las 8:30 sonó el timbre. Esmeralda se limpió las manos y fue a abrir, pensando que sería alguien que se había equivocado de piso, pero cuando abrió, su padre estaba en el umbral. Aurelio tenía el mismo aspecto de siempre, alto, con el pelo canoso peinado hacia atrás, vestido con un traje oscuro y una pequeña maleta en la mano. Sonrió al ver a su hija. «Sorpresa», dijo. «Papá». Esmeralda corrió hacia él y lo abrazó. Por primera vez en semanas se sintió segura, aunque solo fuera por un segundo. Aurelio la rodeó con los brazos, le acarició la cabeza, luego se apartó, la miró a la cara con atención. «Has adelgazado», dijo sin preámbulos, «y pareces cansada». «Estoy bien». Se apartó Esmeralda dejándole entrar en el piso. «Solo tuve un pequeño resfriado la semana pasada. Pasa». Aurelio entró, miró a su alrededor y apoyó la maleta contra la pared. En ese momento, Benicio salió del cuarto de baño, con unos pantalones caseros y una camiseta, el pelo húmedo tras una ducha. Al ver a su suegro, se detuvo como un pasmarote. «Aurelio», dijo con una sonrisa forzada. «¡Qué sorpresa!». «El cumpleaños de una hija no es una sorpresa», contestó Aurelio en tono llano. «¿O es que te has olvidado?». «Claro que no», se adelantó Benicio y le tendió la mano. Acababa de regalarle un perfume a Esmeralda. Era caro, casi $1000. Aurelio le estrechó la mano, pero su mirada permaneció fría. «Está bien, yo también he traído un regalo». Se volvió hacia la puerta, donde había una gran caja apoyada contra la pared en la que Esmeralda no había reparado al principio. «Échame una mano, por favor». Benicio se acercó de mala gana, y los dos llevaron la caja al salón, dejándola en el suelo. Esmeralda la miró con los ojos muy abiertos. La caja era enorme, y estaba atada con una cinta de raso. «Papá, ¿qué es?». «Ábrela», asintió Aurelio.
Esmeralda se arrodilló, desató la cinta y abrió la tapa. Dentro, bien metido en el papel blanco como la nieve, estaba el vestido. Lo sacó y lo extendió. Era negro, largo, con un corte intrincado, bordado a mano con pequeñas cuentas que brillaban a la luz de la araña. La tela era increíblemente suave, casi ingrávida. Era el vestido más hermoso que Esmeralda había visto nunca. Era... No encontraba las palabras. De Alessandro Moura, dijo Aurelio. Se lo hizo a medida durante 3 meses. Lo encargué la última vez que vine a verte. Esmeralda apretó el vestido contra sí y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero ahora por un motivo distinto. Gracias, papá. Es increíble. Benicio se apartó, con el rostro petrificado. Alessandro Moura, repitió. No debe de ser barato. $35.000, respondió Aurelio sin apartar los ojos de su hija. Pero, ¿cómo puede el dinero medir la alegría de una niña? El silencio se hizo pesado. Benicio apretó las mandíbulas, dio media vuelta y se dirigió al dormitorio. Tengo que vestirme, dijo por encima del hombro, ya que tenemos un invitado. Cuando desapareció tras la puerta, Aurelio se sentó en el sofá y dio una palmada al que tenía al lado. Siéntate, le dijo a su hija. Esmeralda volvió a meter con cuidado el vestido en la caja y se sentó a su lado. Su padre le cogió la mano y la apretó contra la suya. ¿Cómo estás de verdad?, le preguntó en voz baja. Y no me digas que todo va bien, ya lo veo. Solo estoy un poco cansada. Esmeralda intentó sonreír. Ya sabes, las tareas domésticas, ese tipo de cosas. Esmeralda, Aurelio le volvió la cara. Eres mi hija, te conozco de toda la vida y veo que algo va mal. No tienes la luz en los ojos que solías tener. Has perdido peso. Es como si te estuvieras apagando. No pasa nada, papá, de verdad. Desvió la mirada. Es solo una fase. Todos pasamos por ellas. Aurelio quiso decir algo, pero en ese momento Benicio salió del dormitorio, ya vestido con camisa y pantalón. ¿Te vas a quedar en el hotel?, preguntó sentándose en el sillón de enfrente. Sí, en el Gran Palace, en el centro, asintió Aurelio. No quería molestarte. Podrías haberte quedado con nosotros, le dirigió Benicio una mirada hospitalaria. Hay sitio de sobra. No hace falta. Su padre hizo un gesto con la mano. Ya he venido sin avisar. Además, vuelo de vuelta a Río mañana temprano. ¿Tan pronto? Esmeralda no ocultó su decepción. Negocios, hija. Aurelio se encogió de hombros. Pero no podía faltar a tu cumpleaños. ¿Has cenado?, preguntó Benicio. Esmeralda está cocinando. Me encantaría, asintió Aurelio. Esmeralda se levantó y fue a la cocina a terminar la cena. Benicio hablaba de nuevos contratos, de planes para ampliar la flota de coches. Su voz sonaba alegre, casi entusiasta. Cuando su padre estaba cerca, Benicio siempre se transformaba, se volvía más amable, más abierto. Esmeralda puso la mesa y pensó que si su padre supiera cómo era su marido en privado, no se lo creería. 20 minutos después, los tres estaban sentados a la mesa. Esmeralda sirvió los platos, sirvió el vino. Benicio siguió hablando de su trabajo, de cómo había invertido con éxito en una nueva técnica, de cómo crecían los beneficios. Aurelio escuchaba en silencio, a veces asentía, pero su mirada era indiferente. Observaba a su hija, que apenas comía, al yerno, que hablaba demasiado y en voz demasiado alta. Mientras Esmeralda servía el vino, Benicio le dio una palmada en el hombro sin cuidado. Bien hecho, dijo condescendiente. Buen servicio hoy. Esmeralda se quedó paralizada con la botella en las manos. Aurelio bajó lentamente el tenedor hasta el plato y miró a su yerno. ¿Sirviendo?, repitió en voz baja. Benicio se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto e intentó corregir la situación. Es una gran anfitriona, añadió rápidamente. Sabe recibir a los invitados. No es una anfitriona, siguió mirándolo Aurelio. Es tu mujer,
y cuando la tratas como si fuera una criada, no me gusta. Benicio sonrió tenso. Te lo estás tomando demasiado en serio, Aurelio. Es solo una broma. Esmeralda y yo nos entendemos. ¿Verdad, querida? Esmeralda asintió sin levantar la vista. Claro que nos entendemos. Aurelio miró a su yerno un momento más y luego volvió a coger el tenedor. La cena continuó en un tenso silencio. Benicio no habló más del trabajo, contestando a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Esmeralda estaba sentada en silencio, moviendo la comida en el plato. Cuando terminó la cena, Aurelio se levantó de la mesa. Esmeralda, ¿vamos a dar un paseo?, sugirió. Vamos a tomar el aire. Es tarde, intervino Benicio. Y no es seguro. Saldremos al patio, lo miró Aurelio con frialdad. ¿O te importa? Benicio apretó los labios, pero asintió. Claro que no, solo un ratito. Salieron juntos, bajaron en el ascensor, salieron al patio de la casa. Era una tarde cálida, brillaban las farolas, sonaba música a lo lejos. Aurelio cogió a su hija del brazo y caminaron despacio por el sendero. Esmeralda, empezó, tengo que preguntártelo sin rodeos. ¿Eres feliz? Ella no contestó de inmediato. Caminaba a su lado, mirando bajo sus pies. Papá, no, susurró al fin. Debo hacerlo, insistió él, porque veo que no estás bien. Veo cómo te trata, la forma en que te mira, no es amor, Esmeralda. Está bien, sacudió la cabeza. Solo estamos pasando una mala racha. Pasa en todos los matrimonios. En ninguno. Aurelio se detuvo y le dio la vuelta. Si no eres feliz, puedes marcharte. Ven a verme. Te ayudaré a empezar de nuevo. Esmeralda miró a su padre. Había dolor en sus ojos, y eso la hizo sentirse aún más dura. Él estaba preocupado por ella y ella ni siquiera podía decir la verdad. No podía admitir que su marido tenía una amante que iba a su casa, que su vida se había convertido en una humillación, porque entonces su padre tendría que descubrir que siempre tuvo razón, y ella se avergonzaría, tan avergonzada que querría irse al infierno. No pasa nada, papá, repitió. No pasa nada, solo estoy cansada, pero soy feliz. Quiero a Benicio y él me quiere a mí. Aurelio la miró largo rato, luego suspiró y asintió. De acuerdo, dijo, pero si pasa algo, si necesitas ayuda, llámame, a cualquier hora del día o de la noche. ¿Trato hecho? De acuerdo. Volvieron al piso. Benicio estaba sentado en el salón, mirando el teléfono. Levantó la vista cuando entraron. ¿Has hablado con él? Sí. Aurelio recogió su chaqueta. Tengo que irme. Mañana tengo que madrugar. Benicio acompañó a su suegro hasta la puerta. Se dieron la mano. Aurelio abrazó a su hija una vez más. Le besó la frente. Cuídate, le dijo al oído. Cuando la puerta se cerró tras él, Benicio se volvió hacia su mujer. Tenía el rostro sombrío. Por fin, exhaló. Tu padre es un viejo arrogante que cree que el dinero es lo que mantiene el mundo en marcha. Cree que porque tiene un negocio más grande puede venir aquí a interrogarme. Solo quería felicitarme, dijo Esmeralda en voz baja. ¿Felicitarte? Sonrió Benicio. Quería demostrar quién mandaba. Trajo ese estúpido vestido por $35,000. ¿Para qué? ¿Para hacerme sentir como un indigente que solo puede permitirse un perfume de $1,000 para su mujer? ¿Para que vieras la diferencia? Papá no quería hacerte daño. ¿No quería? Se acercó más, cerniéndose sobre ella. Esto no es más que otro intento de mostrarme mi lugar. Él pensó que yo no era digna de ti desde el principio. Aún lo piensa. ¿Y tú? Seguramente tú también piensas eso, ¿no? ¿Que papá es más rico, más exitoso, mejor? No, Esmeralda se echó atrás. Yo no lo creo. Pues demuéstralo. Benicio cogió la caja con el vestido que aún estaba en el suelo. Tíralo. ¿Qué? Tíralo. Ahora mismo. Si me valoras más que al dinero de papá, tira este vestido. Esmeralda lo miró, incapaz de creer lo que oía. Benicio, fue un regalo, por mi cumpleaños. Es una humillación, le cortó.
Para mí. Así que decídete. O el vestido o yo. Tiró la caja al sofá y se marchó al dormitorio, dando un portazo. Esmeralda se quedó de pie en medio del salón, mirando la caja. Luego se tumbó lentamente en el sofá, se abrazó a ella y lloró en silencio en la oscuridad. Su padre se marchó por la mañana temprano, sin detenerse siquiera a despedirse. Llamó a Esmeralda desde el aeropuerto, dijo que no quería despertarlos tan temprano y les deseó lo mejor. En su voz había una ansiedad que intentaba ocultar. Esmeralda le aseguró que todo iba bien, se despidió y colgó. Luego se quedó un buen rato sentada en la cocina con el teléfono en las manos, mirando al vacío. Benicio se fue a trabajar hacia las 8, sin desayunar. Se fue en silencio, dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Esmeralda se quedó sola en el piso, que ahora parecía aún más vacío y frío. La caja con el vestido seguía en el sofá del salón, donde la había dejado ayer. Esmeralda se acercó, abrió la tapa y acarició la tela. El vestido había sido tan bonito, tan caro, y ahora se había convertido en motivo de escándalo. No sabía qué hacer. ¿Tirarlo, como le había pedido Benicio? Pero era un regalo de su padre, hecho desde el fondo de su corazón. ¿Esconderlo? ¿Dónde? El piso era pequeño y Benicio podía encontrarla en cualquier momento. Esmeralda volvió a cerrar la caja, la llevó al dormitorio, la deslizó en el rincón más alejado del armario, detrás de las cosas de invierno. Tal vez se olvidaría, quizás se calmaría. Hacia las 11, Dalí la llamó. Le recordó que habían acordado tomar un café esta noche. Esmeralda quiso negarse, decir que no se encontraba bien, pero su amiga ya estaba en camino y dijo que llegaría en 20 minutos. Dalila tenía las llaves del piso. Esmeralda se las había dado hacía un año, por si pasaba algo. Por aquel entonces, Benicio aún no se había opuesto a su amistad con tanta vehemencia. Esmeralda se lavó la cara con agua fría, intentando ocultar las huellas de una noche en vela, se peinó, se cambió de ropa, puso el café. Le temblaban las manos al sacar tazas de la alacena. Todo en su interior estaba tensado al límite, como una cuerda a punto de estallar. Exactamente a las 12:30 oyó girar la llave en la cerradura. Dalila salió al pasillo, se quitó los zapatos y se quedó helada. Benicio estaba en el pasillo con una gran caja en las manos. Miró a Dalila con indisimulada irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin saludar. Dalila se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. «He quedado con Esmeralda. ¿No estás en el trabajo?». «Olvidé mis papeles», señaló la caja con la cabeza. «Eso no es asunto tuyo. ¿Qué hay en la caja?». Dalila se acercó un paso, mirando. Entonces reconoció la caja, la misma que había visto ayer cuando llamó a su amiga por videoconferencia. Era el mismo vestido, un regalo del padre de Esmeralda. «He dicho que no es asunto tuyo». Benicio se dirigió hacia la puerta, pero Dalila le cerró el paso. «¿Qué vas a hacer con él?». «Apártate de mi camino». Su voz se volvió áspera. «Esmeralda», gritó Dalila sin apartarse. «Esmeralda, ven aquí». Esmeralda salió de la cocina, pálida, con los ojos enrojecidos. Se detuvo en la puerta mirando a su marido con la caja. «Benicio, por favor», susurró. «No lo hagas». «Ayer te dije lo que había que hacer», respondió él con frialdad. «No obedeciste, entonces lo haré yo misma». Empujó a Dalila a un lado, no con fuerza, pero sí con firmeza, y se dirigió hacia la salida. Dalila se volvió hacia su amiga. «¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer?». Esmeralda guardó silencio, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Quiere tirar el vestido. Dice que es humillante para él». «¿Qué?». Dalila no daba crédito a lo que oía. «¿Está loco?». Se dio la vuelta y corrió detrás de Benicio. Ya estaba bajando las escaleras. El ascensor era lento y era evidente que tenía prisa. Dalila corrió tras él y Esmeralda la siguió. Saltaron al patio de la casa, donde Benicio ya estaba poniendo la caja en la acera y abriendo la tapa. «¡Detente!»,
gritó Dalila corriendo. «No puedes hacer eso». Benicio sacó el vestido de la caja y lo tiró al suelo. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche, que estaba aparcado cerca. Abrió el maletero y sacó un bidón de gasolina. Siempre lo llevaba encima por si se quedaba sin combustible en la carretera. «No», exhaló Esmeralda deteniéndose a unos pasos. «Benicio, por favor, no». Él no contestó. Abrió la tapa del bidón y empezó a verter gasolina sobre su vestido. El olor penetrante le llegó a la nariz. La tela negra se oscureció, absorbiendo el líquido. «¡Basta ya!». Dalila corrió hacia él. Intentó arrancarle el bidón de las manos. «Estás enferma». Era un regalo de su padre. «Quítame las manos de encima», la empujó Benicio. «No». Ella se aferró al bote. «Cobarde patético. Estás celosa, ¿verdad? Celoso de que su padre pueda permitirse esos regalos y tú no». «Te lo advertí». Tiró del bote hacia él, pero Dalila no lo soltó. «Nunca ganarás tanto dinero como él», gritó Dalila, «porque eres un hombre superficial con un alma superficial. Solo sabes humillar a tu mujer porque no sabes hacer otra cosa». Benicio la empujó bruscamente. Dalila voló a un lado, soltó el bote y casi se cae. Dejó el bote en el suelo, metió la mano en el bolsillo, sacó un mechero. Esmeralda se adelantó, pero era demasiado tarde. Encendió el mechero, lo arrojó sobre el vestido empapado de gasolina. Un destello. El fuego surgió, naranja brillante, devorando la tela. Esmeralda chilló y se cubrió la cara con las manos. Dalila se quedó paralizada, mirando las llamas con horror y furia. El vestido ardía rápidamente. La tela se ennegrecía, se retorcía, se deshacía en cenizas. El olor a quemado se mezclaba con el de la gasolina. Benicio se quedó mirando el fuego con fría satisfacción en el rostro. Esmeralda se hundió de rodillas, incapaz de mirar, pero tampoco podía apartar la vista. «Tú eres un monstruo», siseó Dalila acercándose a él. «Eres un hombre patético, patético. Pegas a tu mujer, la humillas, metes amantes en su casa y ahora quemas los regalos de su padre. No eres un hombre. Eres un cero». Benicio se volvió lentamente hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían de fría ira. «Dilo otra vez», dijo en voz baja. «Eres un cero», repitió Dalila mirándolo directamente a los ojos. «Un cobarde y un cero». El golpe fue rápido e inesperado. Benicio le dio una bofetada en la cara con la palma abierta, lo bastante fuerte como para hacer que su cabeza se moviera hacia un lado. El sonido de la bofetada resonó en el patio. Dalila retrocedió, se agarró la mejilla y lo miró con sorpresa y furia. «Has levantado la mano contra mí», exclamó. «Y volveré a levantarla si no te callas», replicó Benicio con voz firme. «Fuera de aquí. Sal de nuestras vidas y no vuelvas». Dalila permaneció de pie un momento más y luego se volvió hacia Esmeralda, que seguía arrodillada mirando el vestido en llamas. «Esmeralda», gritó, «ven conmigo, ahora mismo. Recoge tus cosas y vámonos». Esmeralda negó con la cabeza sin levantar la vista. «No puedo». «Sí puedes». Dalila se acercó y se sentó a su lado. «Tienes que hacerlo. Esto ya no es vida, es un infierno». «No puedo», repitió Esmeralda con la voz quebrada. «Lo siento». Dalila se quedó mirándola unos segundos más y luego se levantó lentamente. Una mancha roja se extendía por su mejilla. Miró a Benicio, que permanecía con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolas. «No puedo seguir viendo esto», dijo Dalila, volviéndose hacia su amigo. «No puedo seguir viendo cómo te destruyes. Lo siento, pero no puedo». Se volvió y caminó hacia la salida del patio, sujetándose la mejilla. Esmeralda la observó, pero no la llamó, no le pidió que se quedara. Se limitó a sentarse en la acera junto al vestido en llamas que se había convertido en una masa negra y carbonizada. Benicio esperó a perder de vista a Dalila y se volvió hacia su mujer. «Levántate», le ordenó. Esmeralda no se movió. «He dicho que te levantes». Se levantó lentamente, tambaleándose.
Las piernas no la sostenían. Benicio la cogió del brazo y la arrastró hacia la entrada. Subieron al piso en silencio. Dio un portazo y se volvió hacia ella. «Tu amiga no volverá por aquí», dijo con frialdad. «Mañana cambiaré las cerraduras. Y si intentas contactar con ella, lo lamentarás». Esmeralda se quedó mirando al suelo. Estaba vacía por dentro. No había miedo, ni ira, ni dolor, solo vacío. «Y otra cosa», continuó Benicio paseándose por el salón. «A partir de hoy despido a Rosa. Ya no necesitas una señora de la limpieza». Rosa venía 2 veces por semana a ayudar con la limpieza, lavando cristales y suelos. Esmeralda se acostumbró a su presencia, a las breves conversaciones en la cocina, a que al menos alguien entrara en el piso aparte de ellos. «¿Por qué?», susurró. «Porque a partir de ahora lo harás todo tú». Benicio se detuvo frente a ella, la miró a los ojos. «Todo. Limpiar, cocinar, lavar, planchar. Todo lo que necesites en esta casa. Serás mi criada hasta que aprendas a respetar a tu marido». «Una criada», repitió ella con voz sin vida. «Exacto», asintió él. «Dejas que tu padre interfiera en nuestras vidas. Dejaste que me humillara con ese estúpido regalo. Dejaste que tu amigo se inmiscuyera en nuestros asuntos, que me insultara. Todo esto es culpa tuya, y vas a pagar por ello». Se acercó más, la cogió por la barbilla, la obligó a mirarle. «¿Me entiendes?». Esmeralda asintió. «Bien». La soltó y dio un paso atrás. «Entonces, manos a la obra. El baño está sucio. Hay que fregar el suelo de la cocina. Y no me gusta cómo huele el piso. Limpia todo». Cogió los papeles que había venido a recoger y salió dando un portazo. Esmeralda permaneció de pie en medio del salón. Luego entró despacio en el cuarto de baño, sacó un cubo, trapos, detergente. Se sentó en el suelo mirándolo todo. No podía levantar las manos para empezar a limpiar. Dentro solo había frialdad y vacío. Pensó en el vestido que ardía en el patio, en cómo su padre lo había encargado hacía 3 meses, eligiendo la tela, coordinando cada detalle. Cómo se lo había traído, tan feliz, tan orgulloso, y ahora todo lo que quedaba de él eran cenizas sobre el pavimento. Pensó en Dalila, que se alejaba sujetándose la mejilla, en la mancha roja de su cara, en cómo decía que no podía mirar más. Esmeralda la comprendía. Ella misma no habría sido capaz de ver algo así, pero ella no era la observadora. Ella era la que estaba siendo destruida, y no podía irse, porque tenía miedo. Miedo de Benicio, miedo de lo que haría si intentaba irse, miedo de confesar su fracaso a su padre, miedo de quedarse sola. Esmeralda se levantó, cogió un trapo y empezó a fregar el suelo del baño. Lo hizo mecánicamente, sin pensar en nada. Se limitó a frotar las baldosas una y otra vez, hasta que le dolieron las manos, hasta que empezó a oscurecer fuera de la ventana. Cuando Benicio regresó por la tarde, el piso estaba relucientemente limpio. Esmeralda estaba en la cocina preparando la cena. Benicio pasó junto a ella, miró las habitaciones y asintió satisfecho. «Ya ves», dijo. «Cuando lo intentas, no está mal, sigue así». Ella no contestó. Se limitó a remover la salsa en la olla con la mirada fija en un punto. Benicio se duchó y luego se sentaron en silencio a cenar. Él comía, mirando algo en su teléfono. Ella se sentó frente a él, apenas tocando su comida. «Por cierto», dijo de repente, «Yasmín viene pasado mañana. Prepárale algo delicioso. Le gustan los postres». Esmeralda asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Más tarde, cuando Benicio dormía, se levantó en silencio, caminó hasta la cocina y se sentó junto a la ventana. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Quería escribir a Dalila, disculparse, explicárselo. Pero, ¿explicar qué? ¿Que era una cobarde? ¿Que prefería quedarse en el infierno porque temía más a lo desconocido que a él? Esmeralda dejó el teléfono sobre la mesa, rodeó sus rodillas con los brazos y enterró la cara en ellas.
Lloró en voz baja para no despertar a su marido. Lloró largo rato, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que solo le quedó entumecimiento. Luego se levantó, se lavó la cara y volvió a la cama. Se tumbó junto a Benicio, que dormía plácidamente, y se quedó mirando al techo hasta que amaneció. En el patio ardían los últimos rescoldos del vestido. El viento arrastraba las cenizas por la acera. Por la mañana ya no quedaba ni rastro. Esmeralda se sentó en la cocina, mirando el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Se había pasado todo el día limpiando, lavando, cocinando. Le dolían los brazos y la espalda, pero no podía parar. Benicio volvería en cualquier momento y todo tenía que estar perfecto. No toleraba la dejadez. Una olla de sopa hervía a fuego lento y un pollo se cocía en el horno. Esmeralda se limpió las manos con cansancio en el delantal y miró su reflejo en la ventana oscura, un rostro pálido y demacrado, ojos apagados. ¿Quién era aquella mujer? Apenas se reconocía. De repente llamaron a la puerta. No fue un timbre, fue un golpe seco e insistente. Esmeralda se sobresaltó, se dio la vuelta. El golpe se repitió, aún más fuerte. Luego se oyó un crujido y la puerta de entrada voló de sus goznes, desplomándose hacia adentro con un estruendo ensordecedor. 4 hombres irrumpieron por la puerta. Aurelio iba en cabeza, con la cara blanca de rabia y los ojos ardientes de fuego frío. Detrás iban los 3 guardias de hombros anchos y traje oscuro que siempre le acompañaban en sus viajes de negocios. Esmeralda se estremeció contra la pared, incapaz de creer lo que veía. ¿Papá? Aurelio recorrió el piso con la mirada y luego miró a su hija. Había tanto dolor y rabia en aquella mirada que Esmeralda sintió que se le apretaban las entrañas. ¿Dónde está?, preguntó su padre en voz baja y peligrosa. ¿Quién? Tu marido. ¿Dónde está ese cabrón? Esmeralda nunca había oído a su padre hablar así. Aurelio Torres era un hombre de la vieja escuela, educado, reservado. No gritaba, no decía tacos, no perdía el control, pero ahora había una rabia en su voz que le heló la sangre. Él todavía no ha vuelto del trabajo, susurró. En ese momento Benicio apareció en el pasillo. Acababa de entrar por la entrada, había subido en el ascensor, vio la puerta rota y se quedó helado en el umbral. ¿Pero qué? Empezó, y luego vio a Aurelio y a los guardias. ¿Qué demonios está pasando aquí? Aurelio se volvió lentamente hacia él. Durante unos segundos los hombres se miraron en silencio. Tú, dijo por fin Aurelio, te has atrevido a levantar la mano contra mi hija. Benicio dio un paso atrás, pero se recompuso rápidamente. Se enderezó, fingiendo indignación. No sé de qué me estás hablando. Esto es allanamiento de morada. Llamaré a la policía. Llama a la policía, se adelantó Aurelio. Explícales por qué mi hija te tiene miedo. ¿Por qué ha perdido 10 kilos en un año? ¿Por qué le tiemblan las manos cuando estás cerca? Explícales por qué traes una amante a tu casa. ¿Por qué quemaste el vestido que le regalé por su cumpleaños? Benicio palideció. Desvió la mirada hacia su mujer. ¿Se lo has dicho? A ella no, le cortó Aurelio. A su amiga. Dalila vino a mi hotel hace 3 horas. Me lo contó todo. Lo de las palizas, la humillación, la forma en que golpeas a las mujeres y quemas los regalos, sobre la amante que llevas a casa de mi hija. Benicio tragó saliva con nerviosismo, pero trató de fingir confianza. Esa loca se lo ha inventado todo. Me odia porque no dejo que influya en Esmeralda. Es todo mentira. ¿Mentira? Aurelio sacó su teléfono, encendió la pantalla. Dalila me enseñó una foto. La tomó hoy, en el patio. Aquí está tu bote. Ahí están los restos de tu vestido. Ahí está la mancha de gasolina en el pavimento. ¿Eso también es maquillaje? Benicio guardó silencio. Aurelio dio otro paso. Te di una oportunidad, dijo en voz baja. Cuando te casaste con mi hija, te di una oportunidad, aunque vi cómo eras en realidad.
Esperaba haberme equivocado, pero no fue así. Eres exactamente como te vi desde el principio. Un hombre patético y cobarde que solo puede ser fuerte con una mujer indefensa. Fuera de mi casa, intentó pasar Benicio, pero los guardias le cerraron el paso. Ya, oyó, no tuvo tiempo de terminar. Aurelio asintió brevemente, y dos guardias agarraron los brazos de Benicio, retorciéndoselos a la espalda. Intentó soltarse, pero no tenía ninguna posibilidad contra dos hombres grandes. ¿Qué hacéis? Soltadme. Esmeralda, llama a la policía. Esmeralda estaba contra la pared, con las manos contra el pecho, incapaz de moverse. Aurelio se acercó. Miró a su yerno a los ojos. Luego golpeó, rápido, con fuerza, en el estómago. Benicio jadeó, se dobló, pero los guardias lo sujetaron con firmeza. El segundo golpe le llegó a la cara. Los nudillos de Aurelio se estrellaron contra su pómulo. Crujió. Benicio gritó y la sangre le brotó de la boca. ¡Papá, no! Esmeralda se adelantó. ¡Para! Aurelio se volvió hacia ella y su mirada era tan fría que se quedó helada. «Cállate», dijo. No en voz alta ni con dureza, sino con un rigor tan férreo que Esmeralda retrocedió. «Cállate y no estorbes. Ya no es asunto tuyo». Era la primera vez en su vida que su padre le hablaba así. Por primera vez no lo veía como un padre cariñoso, sino como un hombre capaz de ejercer la violencia. Y eso era lo más aterrador de todo. Aurelio se volvió hacia su yerno. «Adelante», ordenó a los guardias. Hicieron su trabajo metódicamente, profesionalmente, no en la cara, sino en el cuerpo, en las costillas, en los costados. No mutilaban, pero cada golpe estaba calculado para causar dolor. Benicio gritó, intentó esquivar, pero lo sujetaron con fuerza. Esmeralda se cubrió la cara con las manos, incapaz de mirar, pero los sonidos de los golpes y los gritos seguían llegando a sus oídos. Cuando los guardias se detuvieron, Benicio apenas se mantenía en pie. Tenía el labio destrozado, un moratón bajo el ojo y la camisa rota. Su respiración era pesada, ronca. «Ya basta», dijo Aurelio. Ni siquiera le faltaba el aire. Se quedó quieto, como si no hubiera pasado nada. Pero no era suficiente. Miró a los guardias. «Metedle en el coche». «¿Qué?» Benicio intentó soltarse. «No, no puedes. Esmeralda». Los guardias lo arrastraron hacia la salida. Se agarró a la jamba de la puerta, pero uno de los guardias le arrancó los brazos, se los retorció a la espalda. Arrastraron a Benicio hacia el pasillo, arrastrándolo hacia el ascensor. Sus gritos resonaron en el ascensor. Aurelio se volvió hacia su hija. Estaba desplomada contra la pared, pálida, conmocionada. «Quédate aquí», le dijo. «Ahora vuelvo». «Papá, ¿qué vas a hacer?», susurró ella. «Lo que debería haber hecho hace tiempo», respondió él, y se marchó. Esmeralda se quedó sola en el piso, con la puerta a patadas. Se sentó en el suelo, pegada a la pared, y se rodeó las rodillas con los brazos. Así sentada, sin saber cuánto tiempo había pasado. ¿5 minutos? ¿10? ¿1 hora? El tiempo había dejado de significar nada. Mientras tanto, abajo, cerca de la entrada, los guardias metían a Benicio en el maletero de un todoterreno negro. Se resistió, pero estaba demasiado vencido, demasiado débil. El maletero se cerró de golpe. Aurelio se sentó en el asiento delantero, el tercer guardia en el del conductor. «Conduzca hasta el puente», ordenó Aurelio. «Al Ponte do Río Grande». El conductor asintió y arrancó el motor. Condujeron en silencio. La ciudad quedaba atrás y la carretera se adentraba en los suburbios, donde los edificios se iban reduciendo y eran sustituidos por bosques y campos. Se oyeron gritos ahogados y golpes en el maletero. Benicio intentó salir, pero el espacio era demasiado estrecho. 40 minutos después llegaron al puente. El Ponte do Río Grande era un viejo puente de carretera sobre el río, de 40 metros de altura. Hacía tiempo que habían construido un puente nuevo a un par de kilómetros,
y este apenas se utilizaba. Ahora, por la noche, no había ni un alma. El coche se detuvo en medio del puente. Los guardias salieron y abrieron el maletero. Benicio se cayó al suelo. Intentó levantarse, pero las piernas no le sostenían. Uno de los guardias lo levantó y lo puso en pie. Aurelio salió del coche, se acercó a la barandilla del puente, miró hacia abajo. Abajo, muy, muy lejos, en la oscuridad, corría el río. Oía cómo el agua golpeaba las rocas. ¿Dónde estamos?, resolló Benicio. ¿Qué vas a hacer? Aurelio se volvió hacia él. Has hecho daño a mi hija, dijo con calma. La has humillado, la golpeaste, trajiste a otra mujer a su casa, quemaste mi regalo, pensaste que podías hacer lo que quisieras y que nadie podría detenerte. Ia, no lo haré más. Benicio cayó de rodillas. Lo juro, cambiaré. Dadme una oportunidad. ¿Una oportunidad? Aurelio sonrió. Te di una oportunidad hace 4 años. La desperdiciaste. Hizo un gesto con la cabeza a los guardias. Sacaron una cuerda del coche y se acercaron a Benicio. Uno de ellos le ató las piernas y comprobó el nudo. Luego lo arrastraron hasta la barandilla. No, exhaló Benicio dándose cuenta de lo que ocurría. No, por favor, no. Los guardias tiraron la cuerda por encima de la barandilla, levantaron a Benicio y lo pusieron boca abajo. 2 sujetaban la cuerda, el tercero permanecía de pie junto a Aurelio, listo para intervenir si era necesario. «Bajadla», ordenó Aurelio. La cuerda bajó. Benicio flotaba cabeza abajo sobre el abismo, mecido por el viento. Debajo, a 40 metros, el agua salpicaba en la oscuridad. Gritó, largo, agudo, con terror animal en la voz. Por favor, no me matéis. Haré lo que sea, lo que sea». Aurelio se acercó a la barandilla y miró a su yerno colgando. «¿Harás algo?», volvió a preguntar. «Sí, cualquier cosa». Benicio lloraba. Las lágrimas le subían por la cara y le caían sobre el pelo. «Te lo ruego». «¿Estás dispuesto a confesarlo todo a la policía?», preguntó Aurelio. «¿Que pegabas a tu mujer? ¿Que la amenazabas? ¿Que abusaste de ella?» Sí, lo haré. Ahora mismo. Solo sáquenme de aquí». «¿Firmará los papeles de divorcio que le demos?» «Los firmaré. Firmaré lo que sea. ¿Nunca volverás a acercarte a mi hija? Nunca. Lo juro por mi vida». Aurelio le miró en silencio unos segundos más. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «¿Policía?» «Sí. Me llamo Aurelio Torres. Quiero denunciar un delito. Tengo aquí a un hombre que quiere entregarse y confesar un delito de violencia doméstica. Estamos en el puente Ponte do Río Grande, a 40 kilómetros de Salvador. Sí, así es. Está listo para dar una declaración completa. Baje». Colgó, miró a los guardias. «Tirad de él». Tiraron de la cuerda. Benicio se levantó lentamente, balanceándose, sollozando. Cuando lo arrastraron hasta el puente, se desplomó sobre el pavimento, acurrucado, con todo el cuerpo temblando. Los guardias le desataron las piernas, pero le sujetaron fuertemente por los brazos. «Gracias», murmuró Benicio entre sollozos. «Gracias, gracias». «No me des las gracias». Aurelio se acuclilló a su lado. «No te perdoné la vida por piedad. Solo te dejé vivir para que pudieras ir a la cárcel, para que todo el mundo supiera quién eres en realidad, para que tu nombre fuera sinónimo de desgracia». Benicio permaneció en silencio, aún tembloroso. 15 minutos después, aparecieron las luces intermitentes de los coches de policía. 2 coches se detuvieron ante el puente y 4 policías se apearon. El mayor, un hombre de unos 50 años con bigote, se acercó a Aurelio. «¿Señor Torres?» «Sí», asintió Aurelio. «Es mi yerno. Pegaba a mi hija. La maltrataba psicológicamente. Traía una amante a su casa. Tengo un testigo dispuesto a declarar. Tengo fotografías. Y está dispuesto a confesar. ¿Verdad, Benicio?»
Benicio, aún tendido en el pavimento, asintió. Sí, resolló. Confieso, lo confieso todo. Los policías se miraron. El hombre mayor sacó unas esposas, se las puso a Benicio y le leyó el carné. Lo levantaron y lo llevaron al coche. Benicio iba dando tumbos, con la cabeza gacha. Antes de entrar en el coche, se dio la vuelta, miró a Aurelio. Cambiaré de verdad, dijo en voz baja. Si me das una oportunidad... No tienes más oportunidades, replicó Aurelio. Sube al coche. Los policías cerraron la puerta. El hombre mayor se acercó a Aurelio. Tendremos que tomar declaración a su hija, dijo. Y del testigo. Vuelva mañana por la mañana. Aurelio sacó una tarjeta de visita y se la dio al policía. Esta es la dirección de mi hotel. Estaré allí con mi hija. Invitaré también a la testigo. El policía cogió la tarjeta y asintió. De acuerdo. Estaremos allí a las 10 de la mañana. Los coches se marcharon, llevándose a Benicio. Aurelio se quedó en el puente, mirando las luces intermitentes hasta que se perdieron de vista. Luego se volvió hacia los guardias. Volvamos rápido a la ciudad. Aurelio subió al piso de su hija. La puerta seguía abierta a patadas, tirada en el pasillo. Esmeralda estaba sentada en el sofá del salón, en la misma posición en que él la había dejado. Cuando oyó pasos, levantó la cabeza. ¿Papá? Aurelio se acercó y se sentó a su lado. Le cogió la mano. Se acabó, dijo en voz baja. Benicio ha sido detenido. Ha confesado todo a la policía. Mañana por la mañana vendrán a tomarle declaración. Esmeralda guardó silencio. Lo miró con ojos muy abiertos en los que se leían muchas cosas. Miedo, alivio, conmoción, culpabilidad. ¿Le has matado tú? Susurró. Aurelio negó con la cabeza. Está vivo, sentado en un coche de policía de camino a comisaría. Pero su vida ha terminado. Me encargaré personalmente. Tengo suficientes contactos y dinero para conseguirle una condena de verdad. Va a caer, Esmeralda, por mucho tiempo. Ella asintió lentamente, como si no lo entendiera del todo. ¿Y ahora qué pasa conmigo? Ahora recoge tus cosas, se levantó Aurelio, tirando de ella por el brazo, y te vienes conmigo a Río. Este matrimonio se ha acabado, no volverás aquí nunca más. Pero el piso, las cosas, enviaré gente, lo empaquetarán y lo enviarán fuera. Por ahora, llévate solo lo esencial. Nos vamos. Esmeralda lo miró y asintió lentamente. Se levantó y fue al dormitorio. Sacó una pequeña maleta del armario y empezó a doblar la ropa. Se movía mecánicamente, como un robot. Aurelio la observaba desde la puerta. Esmeralda, la llamó en voz baja. Ella se volvió. Perdóname, dijo él. Por no insistir entonces, por dejar que te casaras con él, por no haber venido antes. Esmeralda negó con la cabeza. No fue culpa tuya, papá, fue decisión mía. Pero lo vi, insistió Aurelio. Vi que no era el hombre adecuado, y me eché atrás de todos modos, porque eras un adulto y decidí que no tenía derecho a decirte lo que tenías que hacer, pero tenía que hacerlo, tenía que protegerte. Esmeralda se acercó a él y lo abrazó. Aurelio la atrajo hacia sí, le acarició la cabeza como había hecho cuando era pequeña. Todo saldrá bien, susurró. Te lo prometo, todo va a ir bien. Permanecieron así unos minutos. Luego Esmeralda se apartó, se secó los ojos, volvió a la maleta, terminó de empaquetar y cerró la tapa. Listo, dijo. Aurelio cogió la maleta y salieron del piso. Uno de los guardias se quedó esperando a que alguien arreglara la puerta. Los demás bajaron y subieron al coche. De camino al hotel, Esmeralda miró por la ventanilla. La ciudad pasaba flotando, las calles familiares, los edificios donde había vivido durante 4 años. Ahora todo era pasado. Se marchaba. Empezaba de nuevo. En el hotel, Aurelio le reservó una habitación privada, la ayudó a meter sus cosas. Dijo que declararían ante la policía por la mañana y luego volarían a Río, que allí podría descansar,
recuperar la cordura y decidir qué hacer a continuación. Esmeralda asintió, estaba de acuerdo, pero se sentía vacía por dentro. 4 años de su vida habían terminado en una noche. 4 años de dolor, miedo y humillación. Y ahora todo había quedado atrás, pero no sentía alivio, solo fatiga, un cansancio tan profundo que quería tumbarse y dormir para siempre. Cuando su padre se fue a su habitación, ella se tumbó en la cama sin desvestirse, cerró los ojos, y por primera vez en meses durmió tranquila, sin miedo a que por la noche se abriera la puerta y entrara él, borracho o enfadado o simplemente decidido a recordarle de nuevo quién mandaba. Sin pesadillas, sin despertares en mitad de la noche. Dormía como un bebé, y al otro lado de la ventana, Salvador amanecía lentamente y comenzaba un nuevo día, el primer día de su nueva vida.